Ahí sí. Bueno, muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver el programa de estudios de la asignatura relacionado a proyectos de inversión. Esta es una materia que se dicta en el quinto semestre de Administración Financiera. La asignatura de proyectos de inversión pertenece al campo de formación de adaptación e innovación tecnológica y a la unidad de formación profesional. Esta asignatura está dividida en 120 horas distribuidas en los siguientes componentes. 48 horas son de docencia, 36 de prácticas de aprendizaje y 36 de aprendizaje autónomo. Ahora, dentro de los factores que hay que tener presentes dentro del estudio de esta asignatura, voy a recalcar para todos los alumnos cuestiones importantes antes de pasar al programa de contenidos que tenemos en la misma, entre los cuales quiero empezar mencionando, vamos en este orden, vamos a ver la evaluación estudiantil. La evaluación estudiantil, tenemos una escala cuantitativa. Las notas que se generen a lo largo del semestre, si es que ustedes obtienen una nota entre 39 y 40, va a ser excelente. Entre 36 y 38,99 muy bueno. 32 y 35,99 bueno. Y 28, 31,99 regular. Y menos de eso ya tenemos una calificación deficiente. Ahora, dentro de la asignatura, nosotros tenemos los 40 puntos que vamos a ganar, que son 20 del primer bimestre y 20 del segundo bimestre. Entonces, los 14 puntos se dividen en evaluación continua, 6 puntos son de examen global, y en el segundo bimestre tenemos lo mismo, 20 puntos distribuidos de la siguiente manera, que son 14 puntos de evaluación continua y 6 puntos de la presentación y defensa del proyecto integrador. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la materia de proyectos de inversión? Nosotros vamos a tener que crear un proyecto en el cual se van a ver 5 puntos fundamentales, que son los 5 puntos que nosotros vamos a tratar a lo largo de las unidades, que les voy a mostrar a continuación. Y ese va a ser el examen bimestral del segundo bimestre. Es decir, nosotros en el primer bimestre vamos a contar con la evaluación continua, que como les mencionaba el día de ayer, nosotros tenemos 8 puntos que se dividen en 4 de trabajos autónomos, 2 que son de trabajos grupales y 2 que tenemos en participaciones. Entonces, las participaciones, como les mencionaba, es importante que las participaciones, aparte de ser preguntas que nos ayuden a despejar inquietudes acerca de la materia, también puede ser aportaciones que se den a la materia, aportes de valor, aportes que hayan visto en alguna fuente de información validada. eh, Socializaciones de algún tema o requerimientos o consultas que se hagan en clase acerca de algún tema para que nos ayuden a despejar una duda, nos pongan en aviso de algún tema que tal vez estemos dejando un poco de lado o que nos falte analizarlo más o se nos haya escapado algún punto. Todo este tipo de aportaciones son determinadas como trabajos, como participaciones. Luego tenemos los trabajos grupales, que son las actividades que van a realizar en grupos. Y aparte de eso, nosotros también vamos a tener lo que son los exámenes. Vamos a tener un examen de unidad en el primer bimestre y vamos a tener un examen bimestral del primer bimestre. Para el segundo bimestre ya cambia la situación, porque en el segundo bimestre nosotros tenemos que realizar lo que nosotros tenemos. Ya. Para el segundo bimestre nosotros tenemos un proyecto integrador. Y es un proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa en la ciudad de donde nos estén observando durante el periodo octubre 2023, octubre 2004. ¿Cómo nosotros hacemos un proyecto de factibilidad? Nosotros tenemos que crear un análisis de una microempresa en base a ciertos factores que nos van a permitir determinar si esta empresa es viable o no es viable en el entorno.
Esto va a ir relacionado a los contenidos que nosotros vayamos viendo a lo largo de la asignatura. Y a ese punto voy a pasar en este momento. Nosotros en la asignatura está dividida en 5 unidades. La primera unidad, el día de hoy vamos a ver lo que es la parte de generalidades, vamos a ver las indicaciones generales para el desarrollo de la asignatura y vamos a tener la socialización del microcurrículum. Entonces, nosotros en la primera unidad vamos a ver las generalidades de los proyectos. Vamos a tener lo que es la definición de proyectos y los enfoques de un proyecto. Nosotros tenemos que saber qué es el proyecto que nosotros estamos realizando, eh, a qué va enfocado. Por eso tenemos que nosotros tener la certeza de qué es un proyecto en sí. ¿Alguien puede tal vez aportarme con alguna idea acerca de lo que es un proyecto? A su criterio, ¿qué es un proyecto? ¿Qué lo conforma? ¿Hay objetivos? ¿No hay objetivos? ¿Tiene un fin o proyecto? ¿Tiene un plazo determinado de tiempo? ¿No tiene un plazo determinado de tiempo? Nosotros a lo largo del tiempo generamos bastantes proyectos en nuestra vida. El hecho de nosotros estar estudiando actualmente aquí en el Instituto Sudamericano ya es un proyecto dentro de nuestra vida porque queremos generar valor a nuestros conocimientos y queremos generar valor para nuestra vida, lo que igual nos permita mejorar la calidad de vida y tener más oportunidades, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un proyecto de vida. Esto se da dentro de determinado tiempo, pero este es un tipo de definición de proyecto. Nosotros tenemos un proyecto de vida, pero así como hay definiciones de proyecto de vida, tenemos más definiciones dentro de los tipos de proyectos que se dan. Hay proyectos industriales, hay proyectos agrónomos, hay proyectos de varias índoles, ¿no es cierto? Y todos estos tipos de proyectos vamos a irlos conociendo. Vamos a conocer su definición de proyectos, el enfoque de un proyecto y vamos a conocer la tipología de los proyectos que tenemos. Además de esto, tenemos la clasificación de los proyectos de inversión, que vamos a verlos en la tipología de proyectos. Y luego de esto vamos a pasar a las etapas de los proyectos de inversión. ¿Cuál es el proceso de preparación y evaluación de un proyecto? ¿Tenemos alguna duda hasta este punto? Ingeniero, sí, una pregunta. A ver, usted mencionaba que al inicio que al final del segundo bimestre este nos servirá de evaluación, ¿no? Pero lo empezamos, o sea, a desarrollar desde el inicio, o sea, ¿en qué punto inicia ya? ¿Es de manera individual, es en grupo? ¿Cómo se tiene de pronto planificado? Realmente yo quisiera que el proyecto lo hagan en grupo. Lo hagan en grupo, así va a ser más conveniente para todos. Vamos a fomentar el trabajo en equipo y lo vamos a ir desarrollando a medida que nosotros vayamos avanzando por las unidades. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque es mejor ir dando la guía acorde al avance de los proyectos que se van dando. Entonces, en un principio vamos a definir el proyecto que vamos a hacer, el proyecto integrador. Luego de esto vamos a ir avanzando a las siguientes etapas, cómo se clasifica este proyecto, vamos a conocer los procesos de preparación y evaluación. Y luego en la segunda unidad ya es una parte que nosotros vamos a enfocar en el proyecto. Vamos a conocer la teoría que yo les voy a enseñar en esta parte, vamos a conocer ejemplos de aplicación y esto mismo tienen que aplicarlo a los proyectos que van a hacer ustedes dentro de sus grupos. Y eso vamos a verlo en la segunda unidad. Entonces, en la segunda unidad ya parte como un estudio de mercado. Vamos a analizar a nivel de mercado cómo va a ir fluyendo nuestro proyecto. Tenemos objetivos y generalidades del estudio de mercado que vamos a ver. Vamos a hacer un análisis de mercado. Es importante nosotros hacer un análisis de mercado porque ahí vamos a determinar ciertas variables que vamos a encontrar en el entorno que pueden ser beneficiosas o nocivas para nuestro proyecto. Como les mencionaba, el proyecto ya es una idealización suya como equipo para poder presentarlo y ustedes tienen que determinar qué tipo de proyecto van a hacer. Si van a ser una empresa de productos, van a ser una empresa de servicios, pero vamos a hacerla enfocada al mercado nacional, ¿ok? Una pregunta, estaba levantando la mano, pero Dígame. bueno, ¿el proyecto se va a enfocar en algo que ya está creado o algo que vamos a crear nosotros?
El proyecto puede ir en cualquiera de las dos formas. Es un poco más fácil cuando uno ya tiene información financiera para nosotros ir proyectando los estados, ir haciendo un análisis financiero, pero es un poco más difícil determinar ciertas partes de contenidos. Por eso lo que vamos a hacer ahora, y yo les recomiendo que hagan, es que empiecen un proyecto en base a su criterio, una idea de negocio que la planteen ustedes. Como les digo, el tema es libre dentro de si es un producto o un servicio, como les mencionaba en la parte de acá. Nosotros tenemos un proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa. ¿Ok? Pueden tomar, hay empresas que están creándose, no hay cómo poner empresas que ya están andando y más que nada que son empresas grandes, porque nosotros estamos pues, empezando con una empresa micro. Entonces, la factibilidad la vamos a ver para una microempresa. Ahora, ¿cuál es otro de los inconvenientes? Cuando las empresas están empezando, no hay información financiera validada, ¿correcto? Entonces, es más fácil para nosotros poder integrar en base a la creación la información. Nosotros vamos a proyectar nuestras ventas, vamos a proyectar nuestros ingresos con la microempresa y vamos a poder determinar la factibilidad en un periodo que va a ser en este de octubre del 2023 a febrero del 2024. ¿Está clara su duda hasta ahí, María José? Sí, otra pregunta, Inge. Tal vez podrá haber una correlación con la tesis, tal vez, o es muy aparte. ¿No podemos Eh, relacionarla quizás? el proyecto que vamos a hacer, el proyecto integrador, realmente tiene una correlación, yo voy a ir a ese punto, con la materia de mercados financieros. Ustedes están cursando actualmente mercados financieros, ¿verdad? ¿O ya pasaron esa materia? Ya pasamos a materia. Ya pasaron esa materia. Va a haber una correlación que vamos a hacer con la ingeniera Gabriela para fomentar el proyecto integrador en los proyectos de inversión. Hay que tener presente que el proyecto integrador es interdisciplinar. Entonces, va a haber la exposición va a ser no solo frente a mí, sino va a ser frente a la docente Gabriela. Y ahí a poder determinar una idea acerca de su proyecto, una calificación, etcétera. Pero tiene que regirse netamente a los parámetros que nosotros vamos a ver dentro de las unidades que tenemos a continuación. Entonces, como les mencionaba, trabajar con un proyecto que ya esté dado las bases es más difícil porque no tenemos certeza de la información. Entonces, es mejor que nosotros vayamos trabajando con un proyecto que nosotros los vayamos creando en base a nuestro criterio, en base a nuestras expectativas, pero sobre todo que sean argumentadas dentro del proceso de la creación de nuestro proyecto, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver en la unidad 2? Nosotros vamos a ver todo lo que es relacionado al estudio de mercado. Como les mencionaba, vamos a definir si es un producto o servicio el que vamos a dar. Dentro de esto vamos a hacer un análisis de datos de fuentes primarias y fuentes secundarias de información para poder determinar la validez de este tipo de información, ya que esta parte sí no podemos inventarla de la nada, sino que tenemos que tener criterio en base a las fuentes de información que nosotros tenemos en el mercado, en las bases de datos, en las noticias, en las revistas, que nos dan preámbulos acerca de cómo se va a ir comportando el mercado, cómo se van a ir comportando las variables que puedan afectar a nuestro proyecto, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener datos que nos van a venir de fuentes primarias, como nos van a venir de fuentes secundarias. Vamos a tener que hacer un análisis de la demanda. Un proyecto para que sea viable, obviamente tiene que tener una demanda, en eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? No vamos a generar un proyecto que nadie lo quiere, ¿verdad? Entonces nosotros dentro de la materia vamos a poder determinar el análisis de la demanda, vamos a tener la oportunidad de conocer cómo se crea la proyección de la demanda potencial, de la demanda efectiva, de la demanda real. Porque una cosa es lo que yo creo dentro de la proyección de la demanda, otra cosa es la demanda efectiva y otra cosa es la demanda real que tenemos en base a un producto, ¿verdad? O servicio. Yo puedo decir que mi proyecto va a tener las mejores ventas de todas las empresas del Ecuador, pero al momento de verificarlo con las diferentes fuentes de información y lanzarlo al mercado, probablemente no sea así, ¿verdad?
Es por eso que es importante conocer estas herramientas para nosotros poder trabajar con esto. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos que realizar un análisis de la oferta y de su proyección. ¿Cómo vamos a poder determinar qué es lo que vamos a vender? ¿Qué nomás vamos a poder surtir de dentro de nuestro emprendimiento y hasta qué punto? Luego vamos a tener una determinación de la demanda insatisfecha. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque la demanda insatisfecha es un nicho de mercado en el cual nosotros podemos determinar y enfocar nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, un proyecto a medida que se lo va avanzando, se va dando cuentas eh, de lo que sí puede ser viable y lo que no puede ser viable, ¿verdad? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a determinar la demanda insatisfecha, vamos a poder arreglar nuestro proyecto, vamos a poderlo ir guiando. Y luego de esto también tenemos que tener presente que tenemos un plan de marketing. El plan de marketing varía mucho dependiendo de los autores. Algunos dicen que tiene las 4 P's del marketing, otro que tiene las 7 P's del marketing, pero en sí lo que nosotros vamos a hacer es un análisis de precios, de la comercialización y de los canales de distribución, ¿ok? Luego de esto tenemos otra parte muy importante que la vamos a topar, que es la imagen organizacional del proyecto. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda tal vez? ¿No? Muy bien. Luego de esto vamos a ir a la unidad 3, en la cual vamos a nosotros a hacer un estudio técnico de nuestro proyecto. ¿En qué y a qué se refiere un estudio técnico de nuestro proyecto? Nosotros tenemos objetivos y generalidades del estudio técnico, que es la materia que vamos a ver, la parte teórica. Y luego de ver la parte teórica, vamos a conocer las partes del estudio técnico, que esto va netamente relacionado a la parte de la localización de planta, cómo va a ser nuestra distribución de planta. Por ejemplo, si ustedes dicen, eh, vamos a hacer un proyecto relacionado a la creación de una empresa que realice frutos, eh, que esté relacionada con la alimentación nutritiva para bolear los males de la desnutrición en los niños. Un ejemplo nomás que les doy ahora. Nosotros tenemos que dentro de la parte del estudio técnico, ¿dónde vamos a localizar la planta? Tenemos que ver el tamaño, la capacidad diseñada que tiene la planta, la capacidad instalada que tiene la planta y la capacidad utilizada que tiene la planta. Son conceptos que van a ir variando en base a cada uno de los proyectos que se va a ver. Luego de esto tenemos la ingeniería del proyecto. Nosotros tenemos que hacer una distribución de lo que son los procesos de producción, de la maquinaria que vamos a necesitar y de los materiales que vamos a necesitar. Entonces nosotros ahí vamos a realizar una parte donde vamos a estar especificando qué procesos va a realizar la planta, qué maquinaria va a utilizar, qué materiales va a utilizar. Y eso ya nos va a dar las pautas para nosotros determinar qué proveedores vamos a necesitar, cuánto más o menos nos va a costar, etcétera. ¿Tienen tal vez alguna duda hasta este punto? ¿Ninguna? Muy bien. ¿Puedo proseguir entonces? Muy bien. Luego tenemos la unidad 4 del proyecto de proyectos de inversión. ¿Qué es lo que nosotros vamos a analizar en la unidad 4? Vamos a hacer el estudio administrativo y el estudio legal. ¿Qué vamos a ver dentro de esta parte? Nosotros vamos a tener una definición, importancia y objetivos del estudio administrativo, como la parte teórica para que nos pueda fomentar las bases para nosotros estructurar luego dentro de nuestro proyecto. Luego vamos a tener la estructura organizativa. Aquí nosotros vamos a tener parte de lo que es la imagen corporativa, el organigrama. ¿Han escuchado hablar del organigrama de una empresa? ¿Sí? ¿Alguien puede decirme qué es un organigrama de una empresa? Ingeniero, podría ser, por ejemplo, un organigrama, a ver, en el que esté, si estamos hablando de una empresa industrial, por ejemplo, podría ser un organigrama de todas las fases de producción.
eh, desde, bueno, como el inicio, cómo va el inicio, o sea, los varios procesos, ¿no? A dónde seguir. O podría haber también en este caso un organigrama de toda la parte, si hablamos de una empresa, la parte administrativa, ¿no? Cómo está conformado, por ejemplo, el directorio, cómo está, si es la junta la que decide, si luego va el gerente, el presidente, si va la parte legal, la parte contable, los diferentes departamentos. Entonces, de pronto hay unos ejemplos de que se podría hacer en este caso organigramas, no sé si estoy recordando bien. Sí, Claudia, en realidad me quedo con la segunda parte de lo que usted me menciona. Un organigrama es una organización de imagen de cómo está conformada la empresa en relación a la estructura administrativa. El primero que me mencionaba, donde dice los procesos, cómo se junta un proceso con el otro, eso se llama diagrama de procesos. Ya, gracias, ingeniero. Ujú. Entonces ahí nosotros vamos correlacionando cómo se lleva la producción con la administración, producción con proveedores, por dónde entra la materia prima, cuál es nuestra cadena de valor, dónde tenemos un cuello de botella, etcétera, cosas así. Eso se ve dentro del diagrama de procesos. Pero nosotros dentro de la estructura organizativa, por eso les digo, hay que tener siempre en cuenta en qué parte de la unidad estamos. Si ahora estamos nosotros haciendo un estudio administrativo y legal y nos habla acerca de la estructura organizativa y nos habla del organigrama, el organigrama está relacionado a la estructura organizativa. Entonces ahí vamos a ir nosotros determinando la junta de accionistas, luego de la junta de accionistas va el gerente general, luego tenemos el gerente financiero, luego tenemos contabilidad, la, la jefatura de procesos, etcétera, dependiendo de cómo funciona nuestra organización. Tienen que tener presente que el proyecto está habilitado tanto para productos o servicios y de eso va a depender mucho también el organigrama que ustedes posean dentro de su proyecto, ¿ok? Luego tenemos algo muy importante que cabe recalcar dentro de la empresa, es la forma societaria que existen en el Ecuador, cómo puede formarse una sociedad. También tenemos lo que es el registro de las marcas. Sal, es importante conocer el registro de las marcas, la propiedad intelectual, ya que si ustedes tienen un proyecto muy bueno y por no registrarlo alguien más pone el mismo proyecto y lo registra, en realidad el que está haciendo plagio de ese proyecto serían ustedes por no haberlo registrado a tiempo. Entonces son factores que ustedes tienen que tener presentes al momento de constituir una organización o si llegan a una organización constituida que ven que no tiene eso, ustedes ya tienen una oportunidad para generar valor para esta organización. ¿Ok? Muy bien, luego tenemos la parte de las licencias. Vamos a ver también lo que son tributos e impuestos a los cuales hace frente la organización. Nosotros tenemos el impuesto a la renta, que es uno de los impuestos que se va a ver. También tenemos el IVA, vamos a conocer los diferentes impuestos existen en el país y los requisitos legales para la puesta en marcha. ¿Se han escuchado hablar del RUC? Ya. Vamos a conocer qué es el RUC también en esta parte, cómo funciona, qué vamos a necesitar para poner en marcha una organización. Hay que tener presente que una cosa es ser una persona natural y otra cosa es ser una persona jurídica, que es cómo funciona una empresa, ¿verdad? Y vamos a conocer todos estos puntos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda alguien más? ¿Les parece interesante la materia hasta este punto? Perfecto, porque en el siguiente punto se va a poner más interesante. Este es el punto que los administradores financieros, bueno, yo lo planteo de esta forma, deben tenerlo bastante presente y deben conocerlo bien. Y es algo que ustedes han venido analizando desde que han empezado su carrera, que es el estudio económico y sobre todo la evaluación financiera. Ustedes como administradores financieros deben saber evaluar financieramente su empresa. Ustedes ya vienen con conceptos previos de análisis financiero, ¿verdad? Ya vieron análisis financiero. ¿Conocen lo que es el BAN? El valor actual neto. ¿Conocen lo que es la tasa interna de retorno?
Pues aquí nosotros lo vamos a poner en práctica. Nosotros vamos a ver cómo funciona el proyecto dentro de la parte numérica. Esta es una de las partes, no me gusta a mí considerarla como la más fuerte, sino como la que tiene más relación con la realidad, porque si yo no genero un valor agregado para la parte económica, financiera de la empresa que establezca una atribución de valor, realmente es un proyecto que hay que descartarlo y buscar otras oportunidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros vamos a ver dentro del estudio económico y la evaluación financiera? Nosotros vamos a ver lo que es una inversión inicial, lo que son los activos fijos, los activos diferidos y lo que es el capital de trabajo. Son temas que ya deberían serles conocidos de materias previas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Me alzan el dedito? Muy bien. Perfecto. Entonces son temas que realmente no nos van a generar malestar, no nos van a generar nada de esto, sino al contrario, nosotros vamos a reforzarlos en esta parte de la asignatura y vamos a pasar a otra parte importante que son las depreciaciones y amortizaciones. Eh, Luego de esto vamos a ver los presupuestos de ingresos y gastos. Esto es importante tenerlo porque un administrador financiero tiene que determinar cómo más o menos se va a ir moviendo los ingresos y los ingresos de dinero y las salidas de dinero dentro de la empresa y cuáles son consideradas como salidas de dinero y cuáles no, pero igual son consideradas como gastos. Esto ya lo vamos a ver en el transcurso de la materia, ¿no? Vamos a ver lo que es el balance general, el estado de resultados, aunque creo que realmente ya lo conocen, ya lo han visto desde hace tiempo, pero vamos a reforzarlo en esta parte, porque todo nuestro análisis económico financiero parte de estos documentos económicos, documentos financieros que nos van a permitir determinar las cuantías que tiene cada una de las cuentas que nos van a aportar en los proyectos y cómo van a ir funcionando los resultados de cada una de los activos y pasivos y patrimonio que nosotros tengamos, ¿cierto? Eh, el flujo de efectivo, ¿lo han escuchado desde antes? Obviamente que sí, ¿no es cierto? El flujo de efectivo nos sirve para determinar también cuál es el punto de equilibrio, cuáles son nuestros costos, nuestra capacidad. Y algo muy importante que también se recalca en esta materia, que es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad nos ayuda a determinar si es que una cosa es factible u otra cosa es más factible que la otra. Entonces, el costo de oportunidad nos dice, si tú te dedicas a esto, vas a tener que dejar lo otro y tienes que tú poder determinar como administrador financiero qué proyecto aporta más valor para tu organización, ¿ok? Luego vamos a ver el valor actual neto, que es el BAN, la tasa interna de retorno, aquí vamos a tener algunos ejercicios para poder reforzar los conocimientos que previamente ustedes ya han venido teniendo y poder despejar dudas en base estos, a estos temas que nosotros vamos a tener. La relación beneficio-costo. Si a mí me cuesta mucho y estoy ganando poco, ¿será justificable seguir en este proyecto? ¿Qué otras opciones dentro del mercado hay, etcétera? ¿Cómo saber determinar una relación beneficio-costo saludable para los proyectos? Y otra cosa que es muy importante, que también lo he incluido aquí, que es el periodo de recuperación de capital. ¿Por qué es importante tener un periodo de recuperación de capital y conocerlo? Porque nos va a ayudar a determinar ¿cuándo estoy recuperando a mi capital? ¿Para cuánto tiempo, dentro de qué tiempo voy a tener ya mi punto de equilibrio? Ya voy a salir de estar en pérdidas, ya voy a estar con mis números óptimos y de aquí en adelante si voy a tener pérdidas o ganancias, etcétera. Entonces, yo voy a saber determinar cuándo recupero mi capital. Y vamos a ver también lo que son los análisis de sensibilidad. Un análisis de sensibilidad nos ayuda a determinar nuestro proyecto en varios escenarios, en escenarios que son positivos, en escenarios que no son tan positivos, pero están dentro de lo previsible y en escenarios negativos. ¿Ok? Bueno, todo esto ahora realmente parece mucha información, pero a medida que lo vayamos desglosando dentro de la materia, van a darse cuenta que no es complicado, realmente nos conlleva a leer, nos conlleva a practicar y más que nada lo vamos a poner en práctica con nuestro proyecto. Entonces, ahí va la otra parte, dentro del área de calificación que nosotros tenemos dentro del proyecto, dentro de los estudios.
Yo les mencionaba que nosotros tenemos trabajos autónomos. Dentro de los trabajos autónomos, yo a ustedes les voy a colocar para que pongan ahí los avances de su proyecto. Entonces, el avance del proyecto también lo vamos a convertir como un aporte al trabajo autónomo, para irlo revisando, irlo calificando, y esto va a ser una práctica que a la final les va a aportar para que puedan salir con su examen bimestral del segundo bimestre, que en este caso es el proyecto, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ingeniero, una consulta. ¿Podría darse el caso de que planteamos una idea de negocio y estando ya en la última fase, digamos, ya en el análisis financiero, se pueda determinar que no es viable? O sea, que no, definitivamente todo lo que hemos planteado no. ¿Se podría dar ese caso y, o sea, lo tendríamos que exponer de esa manera o en un punto que ya determinamos que no es viable, nos tocaría cambiar de idea o de estrategia o tal vez allí me entró una duda en lo que usted fue mencionando? O sea, si por ejemplo en un punto no es viable, ¿qué haríamos de allí? A ver, en base a las estadísticas que yo he podido analizar a lo largo de mi experiencia, hubo una vez estuve en un congreso de Mars, es una empresa de Canadá, donde dice que el 90% de los proyectos que se dan en el mundo no son viables. Pero lo que nosotros queremos buscar dentro de la asignatura es que ustedes tengan los criterios, los conocimientos necesarios y las habilidades para poder determinar si un proyecto es viable o no es viable. Entonces, siempre y cuando ustedes puedan argumentar por qué no es viable, es una defensa para su proyecto. Dense cuenta que ustedes tienen que defender su proyecto. ¿Ya? Yo puedo verle a su proyecto que usted me dice que está fallando y yo le puedo decir, pero yo le veo esta parte de aquí de la comercialización que sí le puede ir bien o situaciones así. Usted me dice, no, no puede ir bien porque en el mercado existe esta problemática, no permite hacer este tipo de situaciones y por eso el proyecto no va bien. Siempre y cuando usted lo argumente y los argumentos sean razonables, usted puede defenderlo a su proyecto y decir, no, este proyecto no es viable. Lo que se quiere lograr con la materia dentro de los objetivos específicos que los tenemos acá, es que estudiar la viabilidad. La viabilidad puede ser positiva como puede ser negativa, pero lo que nosotros queremos hacer es estudiar la viabilidad mediante el cálculo de indicadores financieros para evaluar rentabilidad, aplicar el estudio económico mediante cálculos de inversión inicial para determinar costos y todo eso. Usted puede decirme, el proyecto es muy costoso. Imagínense que, les doy un ejemplo brevemente. Tenemos una inversión de un proyecto que nos exige $1.000.000 y el proyecto nos paga el 9% de rentabilidad al año. ¿Ok? Podríamos decir, no, sí es buena rentabilidad, pero hay otras opciones que nos podrían dar mayor rentabilidad, como ejemplo una póliza que puede haber en una de las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Ok? Y que nos esté pagando un 10%. Entonces, ahí sería más factible todo ese $1.000.000 ponerlo en la póliza, donde estamos disminuyendo nuestro riesgo, estamos disminuyendo nuestro coste-beneficio y vamos a tener un ingreso que nos va a ir mejor que con el proyecto. ¿Ok? Entonces, todo este tipo de situaciones nosotros tenemos que ir argumentando para poder salir adelante con los proyectos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Muy bien. Entonces, aparte de esto, como les mencionaba, perdónenme un momento, voy a compartirles otro dato. Nosotros tenemos un horario de clases, ¿ok? Nosotros tenemos un horario que realmente se han juntado dos modalidades, que son la online con la NB, el nocturno B. Nosotros vamos a tener clases los días lunes de 7:10 a 8. Vamos a tener clases los días miércoles de 7:10 a 8 igualmente. Los jueves de 5 a 6:50 yo voy a estar disponible para responder cualquier duda, ya sea de materia o ya sea de sus proyectos, ¿ok?
Y el día sábado, pues tenemos con los chicos del nocturno B las horas que son relacionadas a la parte presencial. En este caso, los jueves tengo para resolver dudas, inquietudes de online y el sábado, pues ya nos vemos con los chicos del nocturno B, ¿ok? ¿Hay estudiantes aquí ya del nocturno B? ¿Pueden alzar la manito? ¿Pueden manifestarse? No. Bueno, muy bien. Entonces, relacionado hasta aquí, ¿tienen alguna duda? No, ¿está todo claro? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, mis estimados estudiantes, esto es todo por ahora. Realmente la hora termina aquí y nos vemos en las siguientes horas porque me parece que también tenemos con ustedes lo que es la materia de finanzas corporativas, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ya los espero a la hora de ingreso para el otro aula, ¿ok? Hasta luego.